Hoy 19 de diciembre, Polar Comunicaciones saluda a Urbano. Felicidades. De la mañana con 43 minutos, estamos por Polar Comunicaciones haciendo el BDR, el Buenos Días Región para todo Magallanes y la Antártica chilena, para toda la Patagonia. Hay en estos momentos en la ciudad de Punta Arenas, mire qué lindo se ve el cielo de nuestra ciudad, gran parte de nuestros cielos despejados en Punta Arenas con 11 grados en estos momentos, se esperan 17 de máxima para esta jornada de miércoles 19 de diciembre, 13 en Natales que espera 21, 9 en Porvenir que espera 16, 9 en Puerto Williams, Cabo de Hornos que espera 16 grados también, un lindo día vamos a tener este miércoles. Está con nosotros una magallánica de tomo y lomo que se fue hace muchos años y que hoy día es presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales. Gaby Cárcamo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, un gusto que nos acompañes esta mañana acá en Polar. Muy buenos días, para mí es un agrado especial estar en esta radio que además tengo recuerdos de niñez cuando venía a algunos concursos, claro. Así es que para mí es muy grato estar aquí hoy día. Está bastante cambiada, como usted seguramente la conoció, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí. Sí, por supuesto que sí, pero igual los recuerdos se mantienen. Gaby, ¿hace cuánto se fue de Punta Arenas? La verdad es que yo me fui hace cerca de 40 años, no, menos, 38 años, ya. Sí, por razones de estudio, obviamente. Ya. Se fue a estudiar y la típica de los magallánicos que se iban. Hoy día no pasa tanto como pasaba en gran cantidad antes. Eso es muy positivo, en ese tiempo no existía universidad, no habían sedes universitarias aquí, entonces la única opción era salir fuera y normalmente uno por razones de trabajo se queda ahí, así que yo trabajo en la Araucanía ya desde 30 y algo años. 30 ¿Y se quedó en Temuco? Me quedé en Temuco, sí. Mire, que es un territorio muy especial y que ha sido noticioso no solamente en los últimos meses, lamentablemente, sino que en la historia de nuestro país. Así es un territorio que lamentablemente tiene problemas de convivencia intercultural prácticamente desde la época en que los mapuches fueron invadidos, se puede decir, por esta llamada pacificación, y nunca se ha logrado establecer una relación adecuada entre ambas culturas, entonces siempre tenemos conflictos, crisis, situaciones muy delicadas. El Estado no ha sabido sobrellevar el tema. Es un tema de Estado. Absolutamente. Más allá de los gobiernos de turno. Mucho más, sí. Mucho más allá de los gobiernos de turno. Gaby, ¿cuál es la realidad de los funcionarios de los gobiernos regionales hoy en día? La verdad es que estamos pasando hoy día, este es un tema que no solamente toca a los funcionarios de los gobiernos regionales, sino que en general ha habido un trato muy distinto a lo que ocurría antiguamente con los funcionarios públicos, porque los funcionarios prácticamente somos servidores públicos, nosotros estamos disponibles siempre de atender a la ciudadanía y durante muchísimos años ha habido una cierta actitud de mantener en este caso las autoridades, de mantener a los funcionarios públicos por muchísimos años. Hay funcionarios muy antiguos, muchos ya obviamente pasan su ciclo de vida, incluso jubilan su ciclo laboral en los servicios, pero en los últimos años se ha instalado, y esto es un tema casi cultural, se ha instalado una suerte de inestabilidad constante en el modo de contrato de los funcionarios públicos. Ya. La mayoría, dentro de los funcionarios públicos hay 3 modos de contrato. Planta, contrata y honorario. Honorario es una situación demasiada... Tremenda. Absolutamente inestable. Pero lo que pasaba es que había un número importante de plantas. Hoy día con los que van jubilando, las plantas generalmente no son reemplazadas por contratas porque no se hacen concursos públicos, que es la obligación de lo que determina el estatuto administrativo. Entonces se reemplazan esos cupos por contrata, pero el contrata está siempre dependiendo de la voluntad o de la discreción del jefe de servicio. O sea, normalmente un contrata, por estatuto también, por normativa, tiene su fuente laboral asegurada por un año. El 30 de noviembre todos los contratas están esperando cuál va a ser la decisión de la autoridad, si lo va a mantener o no para el año siguiente. Entonces es un mes muy complejo. ¿Qué significa eso? Que si el 30 de diciembre a uno no lo notifican de que continúa su contrato, significa que el año siguiente ya no sigue. Y en esa situación hemos tenido durante los últimos años
muchísimos funcionarios, este no es un tema además de gobierno, es un tema de Estado, de una forma de cómo el Estado fue instalando la propia inestabilidad de los funcionarios públicos y en todo nivel, en todos los servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado invierte capacitando a los funcionarios. Sí. Uno puede pensar que son procesos fáciles. No, en los gobiernos regionales los procesos son muy complejos, hay que articular muchísimo, otros servicios. Entonces, lo que ocurre es que esos profesionales que durante años, a veces 10, 12, 5, 6 años, hasta 18 años hemos tenido despidos, personas a punto de jubilar, que han vivido toda su vida contrata. Pasó acá con una persona de 64 años. Así es. Que le faltaban pocos meses para jubilarse y fue despedida. Así es. A nosotros también nos ocurrió en la Araucanía y hay una suerte de situación que hoy día quizás cambió un poco el escenario en el sentido de que se le reconocen los derechos laborales de los funcionarios y por lo tanto, si el funcionario reclama sus derechos de manera judicial a través de los tribunales laborales, tiene derecho a una indemnización, pero eso significa contratar un abogado, sí, justificar que trabajó tantos años, que sus funciones fueron permanentes. Y todo el tiempo lo que significa un proceso judicial de esas características. Así es. Entonces, la situación de los funcionarios públicos hoy día es muy vulnerable. Yo aprovecho de saludar a los funcionarios del gobierno regional porque en este gobierno regional, por distancia, por una serie de situaciones, hay un trabajo bastante destacado. Yo recorro los gobiernos regionales por mi rol de, en este caso, gremial, pero además tengo relaciones con la mayoría de ellos por los años que llevo también. Llevo 22 años en el gobierno regional de la Araucanía. Entonces, conozco y uno puede hacer la distinción. Sí. Y yo me siento muy orgullosa de verdad de ser magallánica cuando se habla del gobierno regional de Magallanes porque es muy ordenado, sus funcionarios, por lo menos todo lo que yo conozco en distintas áreas, en residuos sólidos, participación ciudadana, distintas áreas de trabajo, este es un gobierno regional que se destaca. Bien. Entonces uno podría esperar también de parte de las autoridades reciprocidad. O sea, no tiene sentido cambiar, por ejemplo, a un funcionario que lleva, no sé, 5, 6, 7 años y ya conoce todo el sistema complejo, como digo, de funcionamiento de todo el aparato público, porque a diferencia de los otros servicios, los demás son todos centralizados. Todo depende del nivel central. Nosotros somos regionales, somos el único órgano, después vienen los municipios, obviamente, sí, pero nosotros dentro del aparato... Los gobiernos regionales. Y además próximamente vamos a tener elección de un gobernador regional. ¿Vamos a tener más desconcentración de...? Vamos a tener más descentralización. Ya. Eso significa que la autoridad regional va a ser la que va a tomar decisiones. Va a ser una autoridad muy importante porque necesita el respaldo de toda la ciudadanía. Pero también eso va a afectar a los gobiernos regionales positivamente porque vamos a tener más competencia. O sea, hay decisiones que hoy día toman los ministerios y que eso lo va a tomar la región. Que es lo que hemos luchado tanto, sobre todo en zonas extremas como la nuestra, ¿no? Bueno, y ahí hay que saludar y agradecer, yo creo, también la gestión del senador Bianchi, del senador Guillé, varios senadores que han estado en la comisión de regionalización. Hay una comisión que ha trabajado fuertemente en ese tema. Sí. Y que el aporte también del senador de acá, de la región, ha sido bien importante. Hay muchos más probablemente trabajando, pero es con quien uno se coordina. Yo permanentemente consulto temas a nivel del Senado, por lo que a nosotros nos afecta, y siempre tenemos además las puertas abiertas en esa comisión, porque son los que están preocupados del desarrollo de las regiones. ¿Por qué dice hoy que desde hace algunos años a esta parte ha habido esta especie de cambio tal vez en lo que estaba acostumbrado en las decisiones y por parte de los funcionarios, y que además, una segunda pregunta dentro de la misma, Gaby, es que depende del jefe de servicio, y el jefe de servicio, ahí ya hay una responsabilidad mayor del Estado, pero el jefe de servicio es del gobierno de turno, y ahí ya se vuelve político justamente una decisión de fin de año, ¿no? Lamentablemente, yo creo que ese fue el cambio más abrupto que pudo haber en los últimos, no sé, 10, 12 años. Es un tema que ha venido paulatinamente en aumento, a tal punto que una forma de justificar los despidos es decir que los funcionarios son operadores políticos. Sí. La verdad es que los funcionarios estamos regidos por estatuto administrativo, que es muy riguroso. Si uno se sale 1 centímetro, tiene o la Contraloría o alguna sanción del propio servicio. Por lo tanto, no es una justificación, cada uno tendrá su ideología, participará fuera del tiempo de trabajo, nadie discute. No, estamos en democracia. Estamos en democracia, ¿cierto? Pero es por eso. Y
Antiguamente se hablaba mucho del recurso humano, se reconocía el valor del recurso humano, la capacidad que tenían los profesionales. Hoy día se habla de gestión de personas, es como si nosotros fuéramos una cosa, entonces el funcionario una cosa, y vamos a gestionar esto, que lo vamos a mover, lo vamos a sacar. Entonces había un cambio de paradigma también de cómo se entiende la función pública. Y eso a nosotros nos ha afectado muchísimo. En los gobiernos regionales tuvimos como una primera década, los gobiernos regionales son uno de los servicios más nuevos, lleva 20 años aproximadamente, un poquito más. Entonces la primera década lo que se hacía era formar a los funcionarios públicos con la camiseta del gobierno regional, porque uno en el fondo lo que hace es generar desarrollo, apoya el desarrollo que lidera obviamente la autoridad. Y esa década fue muy ordenada, los funcionarios fueron muy bien capacitados, cada uno asumía su rol. Pero después entró este concepto más político, entonces empezaron a observar que no sé, había participado en una campaña, el otro no sé. Pero hay muchos funcionarios incluso independientes, y duele más todavía cuando se margina a un funcionario solamente por una situación política, porque si uno piensa, ¿por qué se reemplaza al funcionario? Hasta ahora, y lo han probado, en este caso las demandas, el resultado de los fallos, que los funcionarios no se despiden por situaciones laborales. Es muy raro que un funcionario puede pasar, que cometa un error y se merezca no estar en el servicio público, pero son muy pocos. La mayoría se va por situaciones netamente políticas, porque la autoridad tiene la discreción para decidir si lo deja o no. Y justifica cosas muy vagas, muy simples. Los funcionarios son calificados 2 veces al año. La mayoría de los que han despedido siempre han tenido la mejor nota. Los funcionarios pueden ser destituidos por razones obviamente de probidad, que hasta ahora nosotros por lo menos durante este periodo no hemos tenido ningún caso. Por lo tanto, las situaciones de despido se debe solamente a la decisión de la autoridad o la jefatura del servicio. También hay críticos respecto de cómo se evalúa, ¿eh? Así es. Hay un sistema de evaluación. Ya. Un sistema que es sumamente confiable. Uno tiene que decir, Mire, ¿es el mejor sistema de evaluación que hay? No, nosotros somos críticos del sistema también, pero no es tanto, porque en realidad el sistema es demasiado amplio. Considera aspectos que da la interpretación, ¿no? Que da, exactamente. A pesar de que tiene categorización y todo eso. Por lo tanto, la crítica quizás es un poco a la inversa. Casi todos quedan en lista 1, o sea, todos los funcionarios no tenemos un control tan riguroso de lo que hacemos. Lo que puede ser bueno o malo, pero para nosotros, desde nuestra perspectiva, nos gustaría más tener como alguna forma de medición de lo que hacemos en función de los compromisos de planes, programas que se compromete el gobierno regional año a año. Y para eso existe un instrumento que se llama el convenio de desempeño colectivo. Los funcionarios tenemos un convenio que todos los años tenemos que acordar con, en este caso, la jefatura, y ahí la jefatura tiene el deber incluso de exigirnos a nosotros, como funcionarios, ¿cierto?, aportar con nuestro trabajo a decisiones que son muy particulares de la región. Cada gobierno regional tiene su propio convenio de desempeño colectivo. Gaby, esto de que haya pasado los últimos años lo que nos estás contando, y esto también lo hemos hablado tantas veces en otros espacios acá en este mismo programa, sucede sea el gobierno que sea. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy? Te pongo un ejemplo. Cuando terminó el gobierno de Piñera 1 y aparece Bachelet 2, también se despide gente del gobierno de Piñera, ¿no? Sí, habitualmente ocurre en los cambios de gobierno, incluso en los cambios de intendente. Okay. Probablemente ustedes no han tenido tantos cambios, pero... Sí, acá ya tuvimos una de las regiones que cambió su intendente a los 3 meses. Correcto. Bueno, suele ocurrir que cada intendente llegue con un equipo de funcionarios, o sea, muchas veces vienen del mundo privado, no tienen ninguna información de cómo funciona el servicio público, sin embargo, el gobierno o la autoridad que llega lo considera de excelencia, entonces cambia al otro más antiguo porque en realidad necesita el cupo, no es otra la razón, o sea, es porque le interesa obviamente llevar a su gente. Esto ha ocurrido, como digo, en los últimos 10 años los gobiernos regionales con bastante frecuencia, y ha significado, a partir del año 2016 en adelante, ha significado un costo enorme para el Estado. Los chilenos estamos pagando indemnizaciones, todos, vía impuestos, ¿cierto?, porque hoy día les asiste tanto a los contrata como a los honorarios la posibilidad de demandar, en este caso al servicio, y obtener una indemnización bajo el procedimiento que ya conocemos. Y previamente es casi un juicio ganado ya. Sí, eso hoy día es un juicio ganado. Sí. Hoy día ya, incluso el Parlamento creo que va a establecer una ley, por ahí leí algo sobre eso, porque en realidad no tiene sentido pasar por este proceso de ir a la Contraloría o ir al juzgado
y porque el juicio está ganado, o sea, Sí. nosotros incluso habíamos pensado como dirigentes, en algún momento no hemos tomado el acuerdo, pero incluso de hacer una demanda contra esa autoridad, porque la autoridad y sus asesores saben que ese juicio es ganado. Y Pero le hacen aún un así, daño al patrimonio del Estado. exactamente, porque están ocupando recursos públicos para pagar indemnizaciones que, si bien en justicia le corresponde al funcionario, su despido es ilegal. Por no querer tener una persona trabajando en ese departamento o en esa Exactamente. oficina. Ahora, hay una dotación además. Todos los gobiernos regionales tienen una dotación de funcionarios de confianza. Por Sí. lo tanto, esos son, obviamente, pueden cambiarse porque son normalmente la jefatura. Entonces, ahí hay Bueno, una lo que se suerte pide es de- que se norme eso, que quede Exacto. muy bien establecido, ¿no? Así es. Está normado en el estatuto administrativo, pero lamentablemente está como planta, o sea, se llama planta directiva, ¿ya? Nosotros hemos pedido que ellos no son plantas, son funcionarios de confianza, y debe quedar así. Estamos trabajando un proyecto nosotros y vamos a presentarle a los senadores, diputados, estamos también con la subdere trabajando eso, la posibilidad de un encasillamiento de los funcionarios que llevan sobre 5 años, 6 años, cada gobierno regional tiene su propia realidad, de tal manera que cuando se produzca este traspaso, porque los gobiernos regionales van a tener nuevas funciones, no tengamos la inestabilidad, porque eso atrasa muchísimo. Este año los presupuestos se gastaron muy lento en los gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que hasta octubre tenían solo un 36-37% de gasto. Excepto Magallanes, que es la región que tiene mejor ejecución Exactamente. presupuestaria. Es que por eso digo, si Magallanes se destaca en muchos aspectos, los funcionarios del gobierno regional, yo creo que hacen una labor muy eficiente y muy eficaz con el uso de los recursos públicos. Y eso hay que valorarlo, si no es tan fácil. Nosotros, por ejemplo, en mi región tuvimos un 37% hasta hace, no sé, 2 meses, creo que ahora vamos a avanzar un poco más, pero ¿a qué se debe eso? Es porque con el cambio de funcionarios, los nuevos, sobre todo si no vienen del servicio público, desconocen los procedimientos. Y son muchos, hay demasiada, la red de procedimiento en el servicio público, hay que, no sé, mandar un oficio a la Contraloría pasa 20 días en responder o 40 días, después a la DIPRE, después, entonces, más las redes regionales, entonces es mucho tiempo lo que se ocupa, la burocracia es así como funciona el país. Por lo tanto, un funcionario que llega por primera vez a un servicio público se va a tomar por lo menos 2 años en aprender bien todo lo que significa trabajar en el gobierno regional. O sea, venir del servicio Privado, del de sector la empresa privado, privada. llegar a la administración pública, es una de las razones del por qué los gobiernos, cuando entran nuevos, como por ejemplo este que estamos viviendo, sea el primer año muy lento, lleno de trabas, hay desconocimiento de cómo funciona el aparato del Estado. Así es. Uno se da cuenta, yo como digo, a mí me ha tocado muchas veces apoyar a colegas que vienen por primera vez y uno dice, se van a demorar mucho tiempo en aprender porque hay que partir. Primero, la mayoría no conoce ni el estatuto administrativo, se cometen muchos errores administrativos. ¿Eso tiene solución? O sea, ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede nosotros solucionar? vemos que en realidad la rotación de funcionarios no se justifica por lo mismo. O sea, si hay un funcionario que lleva años haciendo cursos, diplomado, preparándose, ¿qué sentido tiene cambiarlo por otro solo por un compromiso político? No tiene ningún sentido. ¿Se junta con los funcionarios acá en Punta Arenas? Ayer me reuní Ya. con los funcionarios y ahora con los funcionarios honorarios, así que un saludo a todos los funcionarios de gobierno regional. ¿Y cuál es la idea para los honorarios? Porque siempre quedan como desvalidos, no los pesca, Los honorarios no los pesca son nadie. ¿no? exactamente, solo ellos tienen en este caso la posibilidad de hacer una demanda también por el tiempo que lleven. Si tienen sobre 2 contratos, hay una posibilidad de que le paguen incluso todos los derechos laborales, previsión que no se le paga, Sí. indemnización y los meses que lleven. Hay varias situaciones en que se puede hacer algo, pero lamentablemente los honorarios siguen siendo hoy día, a pesar de que había un compromiso también del gobierno anterior de ir pasándolos a contrata, Sí. pasó un grupo importante, pero todavía quedan muchos más. Y el acuerdo que tenemos nosotros es que el 80%, del 100% de funcionarios públicos, el 80% pase a la planta como lo establece el estatuto administrativo y solo el 20% sea de contrata. Hoy día tenemos solo el 14% de funcionarios en gobiernos regionales en planta y todos los demás son contrata. Los contratas son casi el 67% y un porcentaje, cada región varía, pero más o menos entre el 25 y 30% de honorarios. Entonces, así no se puede construir Estado. No, para nada.
Para nada. Esa es Por la eso dicen situación. que el Estado es el peor empleador, ¿no? Bueno, además. Sí, sí. Gaby Cárcamo, presidenta nacional de los funcionarios de gobiernos regionales. Muchas gracias, Muchas por haber gracias. compartido con nosotros, Gaby, estos minutos en el Buenos Días Región de Polar. Gracias por la invitación y un saludo especial. Yo pienso siempre en aquellos que viven en los lugares más apartados de nuestra región, que es tan bonita, Tierra del Fuego. Así es. Y que nos están Antártida, escuchando. Y nos están Puerto escuchando. Williams, Natales. Que Muchas estén gracias. muy bien, ¿eh? Chao, buen día. Muy Pausa, ya gentil. volvemos.